Esta historia es el Zhus de la soldada de Tzvi Hashem, Zvoire Gite Segal. Hoy tenemos una historia muy especial. Vamos a contar los acontecimientos alrededor de un día tan importante para nosotros los Chassidim, como es Yudalev Kislev, el casamiento del Rebbe con la Retzen Hayamushka, el día que el Rebbe dijo que es el día que unió a los Chassidim con él, es el día en el cual el Rebbe entró dentro de la familia directa de Beis Harrab, del Rebbe de ese momento, de Frierdiker Rebbe, y recibió el legado de él mismo transformarse en un Rebbe. Se cuenta que ya a los 11 años, cuando el Rebbe tenía 11 años, vinieron a la casa de Reb Leivik, le ofrecieron un shidduch, y Reb Leivik dijo que todavía el chico estaba antes de Bar Mitzvah. El Shadchan comentó que él necesitaba casar a su propia hija, necesitaba el dinero que le habían prometido que le iban a dar a él si este shidduch se realizaba. Al fin y al cabo, ese shidduch no se realizó, no fue el shidduch con la Retzen Hayamushka, fue otro shidduch, pero lo contamos porque esa fue la primera vez que sabemos de un contacto entre el Rebbe y la idea del casamiento. También el Rebbe Rashab, una vez hablando con su esposa, la Retzen Sternasore, el Rebbe Rashab mismo dijo que había que pensar para su nieta Hayamushka. El Rebbe Rashab tenía tres nietas, las tres hijas de Frierdiker Rebbe, Retzen Hayamushka, Retzen Sheina y Hana. Entonces el Rebbe Rashab dijo que había que pensar para su nieta Hayamushka al hijo de Reb Leivik, de Katrinoslav, que se refería, el Rebbe tenía dos hermanos más, pero se refería al Rebbe. De hecho, después hay cartas de la Retzen Sternasore pidiendo a Hashem que el shidduch se haga se realice con Mazal y con Broje, y pidiendo que el shidduch llegue a buen término. La primera vez que el Rebbe conoció a la Rebetzin fue en el año Torreish Pegimel, 1922-1923. El Rebbe viajó a conocer por primera vez no solamente a Rebetzin, sino que es la primera vez que el Rebbe vio a su Rebbe, al Frierdiker Rebbe. El Rebbe estaba en la casa de Frierdiker Rebbe asiduamente durante ese tiempo, estudiaba sin cesar. Frierdiker Rebbe disfrutaba mucho de ver a su futuro yerno estudiar y con una diligencia tan grande. E inclusive también se sabe que el primer Maimer que el Rebbe escuchó del Frierdiker Rebbe es un Maimer que, aunque no tiene el mismo Dibra Masgel, aunque no tiene el mismo título que el Maimer Bossi Legani, pero que el Toigen, el contenido del Maimer, es el mismo contenido que Bossi Legani, que es el Maimer que el Frierdiker Rebbe dejó para su propio Istalkus, y que después el primer Maimer del Rebbe, como sabemos, es el Bossi Legani, y por supuesto todo es Protis. Entonces la primera vez que el Rebbe vio a Frierdiker Rebbe escuchó este Maimer. Después, en el año Torreish Peidalet, 1923-1924, Retzen Hana viajó a Leningrado varias veces para conocer al Retzen Hayamushka, para conocer a su futura nuera. También se dice que en esas conversaciones entre la Retzen Hana y su futuro consuegro, el Frierdiker Rebbe, y su futura consuegra, la Retzen Jomedine, ahí se habló sobre la posibilidad, sobre la idea que el Rebbe va a ser el futuro Rebbe. Y también se dice que el mismo Frierdiker Rebbe le pidió como condición, o le dijo para casarse, que él tiene que aceptar después de 220 años de él. Se dijo Frierdiker Rebbe que después de su propia vida, que Rebbe tiene que aceptar la Nesius. También se cuenta que en estos años entre que el Rebbe estuvo, vamos a decir, de novio, o sea, ya estaba, se sabía ya en el ámbito familiar de que se iba a casar con la Retzen Hayamushka, pero todavía faltaba bastante tiempo para el casamiento. En estos años entre 1923 y 1928, que fue el casamiento, Frierdiker Rebbe mandó, por ejemplo, una vez a Reb Shlomo Yosef Zevin, famoso Rab, después que hizo la enciclopedia Talmudit. Él lo mandó, el Frierdiker Rebbe lo mandó a espiar para saber cómo era el Rebbe.
él tenía que viajar a un cierto lugar con el Rebbe, y el Frierdiker Rebbe le pidió a Reb Shloime que se fije cómo es el Rebbe. Y ahí se cuenta el famoso maíz que él cuenta sobre el Rebbe, que no le impresionó tanto la toire que el Rebbe sabía, porque no esperaba menos de un futuro yerno del Rebbe. Esto que era Boki, que era un experto en toda la toire, eso no le llamó tanto la atención. Sí le llamó la atención le Leviras Shomaim. ¿Y cuál fue el caso que le llamó la atención? Que el Rebbe estaba con él de viaje con Reb Shloime y tenían comida que habían recibido, por supuesto, Koshel Meadrin, habían recibido comida de la casa del Frierdiker Rebbe, y con todo eso el Rebbe no quería comer. Y Reb Shloime no entendía bien por qué el Rebbe no quería comer, hasta que se dio cuenta que había un problema, que no era un problema que impedía totalmente poder comer, pero había un problema con el kli, con el recipiente de Netilas Yadayim, que no estaba en buenas condiciones, y por eso el Rebbe no quería hacerse Netilas Yadayim, no quería comer, se ve que era algo que tenía pan, y el Rebbe no quería comer. Y eso Reb Shlomo Zevin le contó al Frierdiker Rebbe, se quedó impresionado el gran Ira Shomayim de Rebbe. El Shalgen oficial de este shidduch, de este casamiento, fue Rabbi Nimi Maltois, José muy famoso de Beis Harad, que era un Nekure, una persona muy muy cercana a la familia del Frierdiker Rebbe, a la familia de los Rebbeim. Y se cuenta que después de 25 años, su hijo Repini Altois, en el año Tovshin Yudalet, en el 1953, le pidió al Rebbe, el Meishal Honus, le pidió el dinero que estaba deudado a su papá por el shidduch, porque Rebbe Niomi no quiso cobrar por hacer el shidduch, por ser intermediario entre el Rebbe y la familia del Rebbe y la familia de Rebbetzin. Entonces Repini Altois, 25 años después, pidió la paga por su papá, que había sido el Shadchan. El Rebbe sonrió, le gustó y hizo un fabrengen en Yudal Kislev. Tovshin Yudalet, hay un fabrengen muy, muy lindo del Rebbe, que fue el pago por el Shadchonus, por el trabajo de Rebbe Niomi Altois. En el año Tov Reish Peizain, después de la liberación del Frierdiker Rebbe, el Frierdiker Rebbe viajó con la Rebbetzin Hayamushka, con su hija Rostov. Todos se preguntaron por qué justo con la Rebbetzin Hayamushka, por qué no viajó con las otras hijas o por qué no viajó con otra persona. Y todos entendieron que porque estaba por llegar el casamiento, la Rebbetzin Hayamushka estaba por casarse, y el Frierdiker Rebbe quería llevarla al hoyo de Rebbe Rashab a Rostov para pedir una broje para este casamiento. De hecho, cuando el Frierdiker Rebbe sale de Rusia y sale para vivir en Latvia, en Riga, después de que le dan el ultimátum y tiene que irse de Rusia después de estar preso y tener una pena de muerte, etcétera, le dijeron al Frierdiker Rebbe si no podía buscar otro novio para la hija, porque el Rebbe todavía estaba en Rusia, había que hacer los papeles, era un poco de lío, pero un poco complicado. Y le dijeron al Frierdiker Rebbe, si hay tantos novios, tantos hombres en el mundo, ¿por qué no puede encontrar otro novio para la hija? Es más fácil, alguien que ya esté fuera de Rusia. El Frierdiker Rebbe contestó de que no hay alguien como él. Dice, un novio así no voy a encontrar en ningún lado. La pregunta de por qué se tardó tanto entre el compromiso y el casamiento. Estamos diciendo que se conocieron en el año 1922-23, se casaron en el año 1928, ¿por qué el Rebbe tardó tanto en casarse con el Rebbe Tzemach Hayamushka? En parte sabemos por cartas y por testigos de esa época, uno que era que las persecuciones que el Frierdiker Rebbe estaba constantemente amenazado, como dijimos, del año 1922 hasta el 27, el Frierdiker Rebbe activó de manera muy, muy, muy potente, muy fuerte en Rusia, estaba siendo perseguido, después eso terminó con la encarcelación del Frierdiker Rebbe, y se ve que el Frierdiker Rebbe no sentía que era el momento para hacer un casamiento. Y también sabemos que el dinero también era un factor, en la casa de Frierdiker Rebbe no abundaba el dinero. De hecho, algo interesante es que los casamientos de las hijas del Frierdiker Rebbe, excepto el casamiento del Rebbe, los otros dos, la Rebbe Sheina y de Hannah, ninguno de los dos fueron casamientos tan grandes y con tanta pompa y con tanto lujo y esplendor como el casamiento de Rebbe. O sea, el Frierdiker Rebbe estaba esperando hacer un casamiento muy muy especial.
También algunos se sorprendieron por qué se eligió a la ciudad de Varsovia, Varsha, para ese casamiento y no eligieron otro lugar. En parte sabemos que esta elección de Friedrich Rebbe, que en ese momento estaba en Riga viviendo, después de haber hecho el casamiento en Riga, en Latvia, fue en Polonia porque en ese momento la judería mundial, la capital de la judería mundial, vamos a decir, era en Varsovia, era en Polonia. Había un montón de admurim, de otras keiles, había tzadikim, había gente muy importante. Para el año 1939, para entender, 10 años después del casamiento del Rebbe, 11 años después, la cantidad de Yehudim que había en Varsovia era de 400.000. Estamos hablando de que era un centro judío muy grande y el Friedrich Rebbe quería que sea, el Robaba de las Meles quería que sea con esplendor el casamiento del Rebbe. Hubo una seude la noche antes del casamiento del Rebbe, hubo una seude antes del casamiento para todos los Bohrim, se llama el Hosenmoll, y el Friedrich Rebbe bailó con los Bohrim, y ahí los Chassidim, los antes Chassidim le dieron una broje muy especial. Esto fue un día antes del casamiento. El casamiento fue en la yeshiva de Tom Hetmim en Varsovia. Esto es por orden del Friedrich Rebbe. Quería que toda la parte rujni, toda la parte espiritual del casamiento sea en la yeshiva de Tom Hetmim. Después la fiesta fue en un salón de fiestas. La Retzel Hayamushka llegó con su mamá, la Retzel Jomedine, 2 semanas antes del casamiento. Y el Friedrich Rebbe llegó un poco más tarde con toda la familia restante, y el Rebbe llegó por otro lado. El Rebbe anterior dijo en el Kabbalah Sponim que llegaron todos los Rebbeim, ¿sí? Así dijo en el Kabbalah Sponim antes del casamiento, dijo que en este momento es sabido que cuando una persona se casa llegan 2, 3 generaciones antes de él, llegan los familiares, pero que a veces pasa que llegan incluso de más atrás, familiares de más atrás, y ahí sí dijo el Friedrich Rebbe que hay en este momento todos los Rebbeim hasta el Alter Rebbe, así dijo el Friedrich Rebbe, y por eso en el Maimer mencionó una toire de cada Rebbe. Interesante que no mencionó una toire del Mitre Rebbe y tampoco del Baal Shem Tov. Y el Rebbe mismo después se refirió a este tema, de que él de alguna manera se sintió un poco extraño de que no se mencionó al Magid y que no se mencionó al Baal Shem Tov, pero el Rebbe dijo que así fue, que la práctica del Friedrich Rebbe no mencionó al Magid y no mencionó al Baal Shem Tov. Hubo ser Nigunim, por supuesto, los Nigunim se tocaron todos los Rebbeim, se cantaron todos los Nigunim, todos los Rebbeim, y el Friedrich Rebbe fue el Mesad del Kiddush y me dijo todas las brojes. Inclusive en ese momento había un Josid que sintió, cuando escuchó al Friedrich Rebbe diciendo las brojes, dijo, el Rebbe está diciendo las brojes. El Rebbe se refería al Rebbe Rashab. Este era un Josid que todavía había visto al Rebbe Rashab. Sintió como que el Rebbe Rashab estaba haciendo el Mesad del Kiddushim. Estamos hablando que en el casamiento había 5.000 personas, había muchísima gente, esto salió en todos los diarios judíos de la época, incluso lamentablemente se dice que hubo robos, había muchas personas que aprovecharon, había algunos ladrones que aprovecharon para robar, había tanta gente, era una situación así con tanta gente, hay gente que aprovechó también para gente descuidada. En la fiesta, el Friedrich Rebbe estaba muy muy contento, fue como así se cuenta que parecía un mozo, iba con un pañuelo blanco, iba mesa por mesa a repartir mashke, después fue a la mesa de los Bohrim y le dio allá al mashgiach de la yeshiva para que reparta mashke a los Bohrim. El Rebbe el Rebbe contó sobre él mismo que él quiso ayudar, él mismo también quiso ayudar a repartir. Se paró una vez, el Friedrich Rebbe lo miró para que no se pare. Después, por segunda vez, quiso ayudar y el Friedrich Rebbe lo miró bien serio y entendió que no tenía que ayudar. El Rebbe también estaba con unos guantes blancos de seda, que no entendían bien por qué. Después se dieron cuenta que el Rebbe había una costumbre, una polisher costumbre polaca, de cada persona que iba a saludar al Rebbe, darle la mano, decir un lejaim con él. Él estaba cuidando su santidad, quizás no quería dar la mano a tantas personas, quizás por algún motivo. El Rebbe tenía guantes blancos de seda en casamiento. Y se cuenta que el casamiento fue muy muy alegre.
El Fricke Rebbe estaba muy alegre, también estaba presentando constantemente a Rebbe a otras personas, a otros grandes rabonim, diferentes grandes rabonim de toda la generación llegaron al casamiento del Rebbe. Y esto es, en líneas generales, por supuesto hay mucho más detalles y mucho más para contar, pero entonces en líneas generales cómo fue el Shidduch y cómo fue el proceso de casamiento del Rebbe. Después, posteriormente, el Rebbe se fue a vivir con el Rebbe Hayamushka a Berlín e iniciaron su vida de casados.